De Bolívar, municipio de El Peñón, se encuentra el corregimiento de Buenos Aires, en donde está ubicada la Hacienda de las Pavas. Esta se compone de 14 predios que suman 3.000 hectáreas de tierra. En ellas, ASOCAP, Asociación de Campesinos de Buenos Aires, trabaja la tierra para el sustento hace más de 15 años. En el 2006, a raíz de la desmovilización del Bloque Central Bolívar, ASOCAP retorna a la Hacienda de las Pavas para continuar sus labores agrícolas. Aquí es una necesidad, no es un capricho. Esto queremos informarle a todas las entidades de nuestro país de Colombia, especialmente a nuestro presidente, el doctor Uribe Vélez. Hombre, él sabe de esta situación, nosotros hemos comunicado, nosotros hicimos todo lo posible, todo lo que teníamos que hacer, nuestros esfuerzos, hemos agotado esfuerzos y esperando una respuesta del gobierno, la cual no hemos tenido. Por eso nos mantenemos aquí, por eso nos hallamos. Fue en la obligación que nos hallamos de llegar hasta este lugar. No estamos con fin de perjudicar a nadie, sino reclamando unos derechos que como colombianos nos pertenecen. Estas tierras de las Pavas, en las décadas del 30 al 50 pertenecieron a los colonos provenientes de la isla de Mompox y del municipio de San Martín de Loba. Del 50 hacia el 60, estas tierras llegaron a ser del ganadero Abelardo Ramírez. Después este señor Abelardo le vendió a los hermanos Botero, y estos hermanos Botero en el año 82 le vendieron a la familia Pablo Escobar Gaviria a través de su tío Jesús Emilio Escobar Fernández. En el año 97, como las tierras habían quedado abandonadas desde el 95, un grupo de mujeres de Buenos Aires empezó a cultivar auyama, frijol, yuca, de todo lo que se consumía en el pueblo. Pero en el 2003, el Bloque Central Bolívar paramilitar desplazó a todos los campesinos que estábamos allí en las Pavas cultivando. En el 2004, cuando sucede la desmovilización de los paramilitares, la comunidad volvió a retornar a las Pavas, y en octubre del 2005, ASOCAP fue a inscribir esas tierras en el INCODER Cartagena para un proceso de reforma agraria o de adjudicación de baldíos. Dijeron que no había que hacer un proyecto de reforma agraria sino de extinción de dominio, porque el dueño había abandonado por mucho tiempo sus tierras y que las que lo estaban explotando eran los campesinos, por lo tanto la posesión era de ellos. El 2006, el 14 de julio, apareció Jesús Emilio Escobar Fernández con armados, nos volvió a desplazar de ahí, le vendió al consorcio Aporte San Isidro y Seite Kendama. En el 2008, en diciembre, sucede una inundación del lago de Magdalena, y nosotros, al bajar las aguas, teniendo la necesidad de alimento porque todo lo habíamos perdido en la inundación, resolvimos irnos a las Pavas. Todo estaba abandonado, ahí no habían trabajadores, no habían maquinarias trabajando. Comenzamos a sembrar. Entendimos que el Estado nos estaba tomando el pelo, haciendo pasar el tiempo. Y las empresas palmeras estaban llenando todo de palma. Y nosotros, pues no tendríamos después donde cultivar. Se hizo la visita previa por parte de INCODER a raíz de esa solicitud. En junio del año 2006 se evidenciaba en ese informe que hicieron dos funcionarios del INCODER que efectivamente había una ocupación de los campesinos en los predios y que efectivamente esos predios eran aptos para reforma agraria. ¿Cuáles son como las características que nosotros encontramos en el caso? Primero, una comunidad
campesina que había hecho una solicitud de extinción de dominio de unos predios que habían ocupado durante más de 10 años. Segundo, unos hechos de violencia que habían tenido que sufrir en el año 2003 por parte de los paramilitares del Bloque Central Bolívar y en el año 2006 por parte del señor Jesús Emilio Escobar Fernández, a quien la comunidad reconocían como tío del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Cuando las empresas se hacen parte dentro de ese proceso, muy extrañamente, el juez, que es el juez primero promiscuo del circuito de Monpós, decidió ordenar el desalojo. Sí, más que el acompañamiento, la Defensoría ha hecho un seguimiento exhaustivo de todos los temas defensoriales. Es así como el 22 de septiembre del 2009 el Defensor del Pueblo remitió a la Carta Constitucional una solicitud de insistencia de revisión de los fallos del expediente de tutelas radicadas. Pero más que el tema jurídico, se ha venido haciendo un seguimiento histórico, porque esto es un tema que viene más o menos desde 1960 en adelante, en problemas de latifundios y de minifundios que tiene relación precisamente con accionar de grupos ilegales al margen de la ley que hicieron el desplazamiento de las familias relacionadas. Específicamente la Defensoría pues ha hecho acompañamiento con las familias, pero también ha hecho un acompañamiento respecto al tema de la investigación penal sobre los hechos por las que atravesaron estas familias, para que los derechos colectivos y de medio ambiente que se adelantan en la investigación se incluya el delito de desplazamiento forzado. Preview. Las zonas de reserva campesina propician la organización y facilitan el desarrollo de una economía campesina que represente una vida digna para las poblaciones agrarias. Es una figura contemplada en la propia legislación colombiana, la Ley 160, desde 1994. En esencia, busca distribuir más equitativamente la tierra en un país de inequidad e injusticia. Existen en la actualidad 6 zonas en marcha a pesar de la persecución durante el gobierno anterior y el cambio de rumbo en las políticas del actual. La agrupación de los campesinos también favorece la participación política y social de estas comunidades. Pero las zonas de reserva campesina tienen enemigos poderosos en el gobierno, terratenientes, ganaderos y empresarios, que las vinculan con la guerrilla de las FARC y las estigmatizan permanentemente con el apoyo de los grandes medios de comunicación. La violencia, el hambre y la marginalidad han llevado a los campesinos a manifestarse en las plazas y a efectuar paros y movilizaciones. Ellos quieren hacer oír su voz y claman por una nueva mirada del país hacia el campo, donde las zonas de reserva campesina son una propuesta viable para el desarrollo agrario y la paz. Las zonas de reserva campesina pueden ser una de muchas figuras que puedan construirse o que puedan constituirse mejor para resolver los problemas históricos de acceso a la tierra del campesinado, para resolver los problemas históricos de desconocimiento político de los actores campesinos, para construir un desarrollo rural y un ordenamiento territorial mucho más acorde a las necesidades de los campesinos y las campesinas. Entonces, claramente, si uno lo mira desde esa perspectiva, se da cuenta que las zonas de reserva campesina pueden ser una gran oportunidad para la construcción de la paz.